Bueno, ¿qué vamos a ver aquí? ¿Qué es el proceso de consulta indígena como tal? ¿Quiénes participan en la consulta? ¿Qué es lo que se consulta a los pueblos indígenas que participan? Y también las etapas de este proceso, ¿ya? Primero que nada, vamos a presentar la normativa que sustenta el proceso de la consulta a pueblos indígenas en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Aquí vamos a ir desde lo más macro hasta lo más micro. La verdad es que acá lo más macro es el convenio 169 de la OIT, que es un acuerdo internacional al cual Chile se suscribe y que da razón a todo lo que viene después. Por otro lado está el Decreto Supremo número 66 del Ministerio de Desarrollo Social, que en el fondo es la reglamentación de cómo tiene que realizarse el proceso de consulta indígena, no solamente para el servicio de evaluación de impacto ambiental, sino que para todos los servicios públicos. Está el artículo 85 de nuestro reglamento, que básicamente es el que menciona cuándo tiene que realizarse la consulta, ya bajo cuáles son las condiciones para que se aperture la consulta indígena. Y por último, hay un instructivo sobre implementación del proceso de consulta indígena, que este es un instructivo propio del servicio, que da los lineamientos sobre cómo debe realizarse dentro de lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental, y este es un instructivo que se publicó el año 2016, ¿ya? Bueno, lo que les comentaba del artículo 85, el reglamento del CEA, o sea, del CEIA, establece la obligación de diseñar y desarrollar un proceso de consulta de buena fe que contemple mecanismos apropiados según las características socioculturales de cada pueblo y a través de sus instituciones representativas. Eso es lo que establece el artículo 85 del reglamento y es lo que a nosotros nos obliga como institución a aperturar eventualmente una consulta indígena cuando amerite. ¿Qué es el proceso como tal? En el fondo es un proceso de diálogo, ¿cierto?, entre el Estado y los pueblos indígenas involucrados que tiene como objetivo llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente. En el caso del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿cuál sería esta medida legislativa o administrativa? La resolución de calificación ambiental, ¿ya? Esto implica el diseño y desarrollo de un proceso de consulta de buena fe que permita proveer de información a los pueblos indígenas sobre las materias susceptibles de afectarlos directamente. Bueno, ¿quiénes participan en esta consulta? La verdad es que participan todas las etnias reconocidas por la ley 19.253 en su artículo primero, que son estas, ¿ya? Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Atacameña, etc. Y la última que fue en incorporarse fue los changos, que acá también tienen harta presencia en la región y que sobre todo en la comuna de Taltal, y también algunas otras en Mejillones y Tocopilla. ¿Qué es lo que se consulta a los pueblos indígenas? Primero que nada, se informa en detalle sobre las características del proyecto, ya parte, obras y acciones. También se informa sobre los impactos ambientales de estos proyectos y las medidas ambientales que propone el titular para hacerse cargo de estos impactos, ya medidas de mitigación, reparación o compensación, y también los compromisos ambientales voluntarios que puede proponer el titular eventualmente, ya que se haga cargo de impactos que no sean significativos u otros. Básicamente, los acuerdos que se alcancen en esta consulta tienen relación con estos dos elementos: compromisos ambientales voluntarios, pero principalmente las medidas ambientales, ¿ya? Porque estas son las que se hacen cargo del impacto significativo del proyecto que está siendo llevado a consulta. Las etapas, bueno, este proceso se divide en 4 etapas. La primera son las reuniones preliminares. Acá básicamente lo que hacemos es reunirnos con las comunidades e informar de manera bien general sobre el proyecto que ingresó y cómo los podría afectar, para posteriormente sacar el primer hito, que es la resolución de inicio de consulta. Esta es una resolución que sacamos nosotros como servicio, se publica en el diario oficial y también en los periódicos locales. Por otro lado está la planificación del proceso de consulta. Acá básicamente es nosotros reunirnos con la comunidad o las comunidades implicadas y preguntarles cómo se va a llevar a cabo esto, ¿ya? ¿Dónde se van a realizar las actividades? ¿En qué periodo? Hay que hacer ahí un cronograma, ¿cierto?, de trabajo. A través de qué actividades, vamos a hacer reuniones, vamos a hacer talleres, vamos a hacer puerta a puerta, etcétera. Y quiénes van a ser sus representantes. Eso también es importante. ¿Quién va a ser el representante válido de la comunidad con quien nos vamos a estar comunicando en este proceso? ¿Cuál es el hito de esta etapa? El acta de acuerdo metodológico, que es, digamos, un documento que contiene toda esta información y que va a ser nuestra carta de navegación, por así decirlo, de cómo se va a llevar a cabo la consulta, ¿ya? Es como lo que tenemos que cumplir para que esto se realice. Después está la deliberación interna y los diálogos de la comunidad.
Acá básicamente es donde nosotros realizamos las actividades que están en el acta de acuerdo metodológico, es decir, la actividad informativa, que las podemos hacer nosotros, las puede hacer el titular, que las comunidades acá tienen la opción de elegir si el titular participa o no. Si ellos lo estiman conveniente, ellos pueden ser para que el titular vaya y de primera fuente se enteren de su proyecto. Y aquí hacemos varias reuniones informativas que posteriormente ellos después tienen una etapa de deliberación, donde van a discutir en su interna cuáles son las conclusiones a las que llegaron de toda la información que se les entregó. Y posteriormente tenemos estos diálogos conjuntos entre la comunidad y el servicio y eventualmente el titular, en que ellos nos dicen, miren, ¿saben qué? Respecto a lo que se presentó, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Se podría mejorar esto o esto otro? ¿Cambiar la medida? ¿Mejorar la medida? Etcétera. ¿Ya? Todo eso se plasma en el protocolo de acuerdo final, que es el hito de esta etapa. Y por último está la de sistematización y comunicación de los resultados de la consulta, que es bueno, acá lo que se genera finalmente es un informe final que da cuenta de todo el proceso, desde el día 1 hasta el último, y también de la resolución de términos de la consulta, que es donde se plasman, digamos, cuáles fueron los acuerdos, desacuerdos que se tuvo con la comunidad, ¿ya? Es importante también que sepan que todo este proceso que yo le he presentado puede ser también privado. Si la comunidad así lo decide, es un proceso reservado de información donde no se publica nada hasta recién esta etapa. Siempre en esta etapa recién se hace público todo. Ahora, si la comunidad no tiene problema y que se publique a medida que se vaya avanzando, perfecto, se hace así. Pero eso lo deciden ellos. Entonces, bueno, aquí está lo que les comentaba. Las reuniones preliminares, se hace la resolución, después posteriormente está la construcción del acuerdo metodológico, se genera el acta de acuerdo metodológico, después está la etapa de deliberación interna y diálogo, el protocolo de acuerdo final y la sistematización del proceso que da como resultado la resolución de término de la consulta. Este esquema es el resumen de lo que les presenté anteriormente. Y eso básicamente es lo que es la consulta indígena. No sé si tienen consultas respecto a eso. ¿Alguna consulta de parte del público antes de seguir con la... Ya, acá en el chat hay una consulta. Dice, buenos días, gracias por la información. Consulta, ¿se está evaluando la posibilidad de mejorar la página respecto a cómo se publican los proyectos? Personalmente, cuando utilizo la página del SEA, es complicado buscar los proyectos porque se debe escribir tal cual el nombre del proyecto y a veces uno no sabe cómo se llama. Si uno busca como por palabras clave, no aparece. Y después también pregunta, ¿uno como persona natural puede ingresar el correo para recibir la información de los proyectos que se están ingresando? ¿Cómo me inscribo? Ya, Así. respecto a la primera pregunta, pucha, la, la página del sistema la verdad es que no es la mejor de todas, lo sabemos bien. Nosotros mismos que somos funcionarios tenemos problemas con la página. Y claro, el buscador tiene ese problema de que las palabras clave, o sea, es raro que no le aparezcan cuando pone una palabra, porque si yo pongo una palabra, me van a aparecer todos los proyectos que tengan esa palabra, no solo acá, sino que a nivel nacional. Por eso me parece raro eso. Pero sí, o sea, la página sí está en constante mejora porque nosotros mismos creemos que somos los primeros en pedirles que la mejoren. De hecho, esa página que les mostré donde uno ingresa las observaciones tampoco es muy amistosa. En el sentido de que querer, no sé, colocar subrayado, negrita o enumerar cosas con viñeta. La verdad es que yo siempre les recomiendo a la gente, ¿sabe qué? Haga su observación a su pinta en un documento y anexe el documento. Es mucho más fácil que estar haciendo integrar observación por observación y generalmente así lo hace la comunidad. Claro. Es mucho más fácil. Respecto a la otra pregunta, la verdad es que nosotros tenemos solamente la obligación de notificar a personas, o sea, a las organizaciones, ¿ya? Territoriales y funcionales de las comunas. Por eso en nuestra base de datos tenemos solamente esos contactos, porque son además los que nos proporcionan las municipalidades respectivas. Ahora bien, en las actividades nuestras de participación ciudadana, mucha gente nos dice, oiga, ¿sabe qué? Yo no represento a ninguna organización, soy Juan Pérez, me represento a mí mismo, pero quiero que me llegue la notificación. Perfecto, lo añadimos nosotros a nuestra base de datos. Pero claro, eso es como algo que nos pide la comunidad por la suya. O sea, se puede pedir eventualmente. Ahora, si les interesa recibir notificaciones, yo lo que les recomiendo es que bajen la aplicación. Porque ahí no necesariamente tienes que ser de una organización y te van a llegar las notificaciones siempre de tu interés. Muchas. Sí.
Existe además la posibilidad de que cualquier persona, ciudadano de este país, pueda ingresar una solicitud por transparencia, ¿ya? Pidiendo información, o sea, como todo servicio público. Necesito saber los proyectos que han ingresado entre tal y tal fecha al sistema de evaluación de impacto ambiental. Nosotros recibimos esa solicitud y la generamos. Eso también es posible. Sí, o sea, nosotros tenemos canales de información, tenemos correo, tenemos oficinas de parte, están nuestros números telefónicos, y si alguien quiere hacer cosas pequeñas, o sea, como, ¿sabe qué? Me interesa que me agreguen a la base de datos, tampoco me interesa que ingresen una solicitud de transparencia, o sea, llama por teléfono, me da el número y yo lo agrego. Queremos hacerla más fácil. Otra pregunta, ya. Nos dice, muchas gracias. Descargaré la aplicación y veré cómo se ingresa esta solicitud. ¿Le puedo dejar mi correo por este medio o cómo los contacto? Por la página del SEA. Ahí, no sé, pues con alguno de los encargados, no sé, Camila, tú, si pues, te dejo mi correo y tú se lo das, no tengo ningún problema. Se lo comparte a quien lo necesite. Sí. Elizabeth, Sí, ese es un buen detalle, el que dan ahí. En el caso de las declaraciones de impacto ambiental, el primer día hábil de cada mes se publica el listado de todos los proyectos que ingresaron el mes anterior. ¿Ya? Entonces, claro, no es necesario que nosotros estemos avisando, porque si a uno le interesa, es cosa que el primer día hábil de cada mes se meta en la página del diario oficial y revise el listado de proyectos. Esa es la otra forma si no me llega la notificación por no ser parte de una organización, digamos. Ujú. Mi pregunta va asociada a que si las consultas indígenas son diferentes a las consultas ciudadanas, Ujú. ¿cuál es como al final el criterio que se utiliza o hay reglamentos o manuales, etcétera, que puedan como hacer la diferencia? Sí, de hecho, bueno, respecto a lo que es manuales de procedimiento y cosas así, la verdad es que en la página web nuestra está lleno de guías. Hay guías e instructivos para cada cosa. Como les comentaba, para el proceso de consulta indígena tiene su instructivo específico, para el proceso de participación ciudadana también hay una guía específica, entonces ahí uno puede revisar el detalle. Ahora, ¿son diferentes procesos? Sí, lo son. De hecho, en la participación ciudadana puede participar la comunidad indígena X y hacer sus observaciones, y además tener su proceso de consulta aparte. Entonces, la participación ciudadana puede participar toda persona, ¿ya? Cualquier persona natural o jurídica tiene el derecho a observar. La consulta indígena está dirigida a un grupo específico, que es un grupo indígena reconocido por el Estado, ¿cierto? Y además es sobre temas bien puntuales, que es el tema básicamente de las medidas con las que el titular se hace cargo de los impactos significativos. ¿Ya? Por eso el proceso de consulta siempre se da en los estudios, no así en las declaraciones, porque en las declaraciones uno entiende que no hay impacto significativo. Entonces, claro, en una declaración puede haber participación ciudadana, sí, pero consulta indígena no. En el caso del estudio van a ver ambos procesos si es que uno de esos impactos impacta alguna comunidad indígena o a más comunidad indígena. Te pongo un caso de, bueno, acá tenemos como 3 consultas indígenas abiertas en este momento, y una es en Calama, por un proyecto del DDMH, ahí tenemos ¿cuántos directores del cómputo final? Ya, estamos con un proceso indígena con 45 grupos indígenas, entre comunidades y asociaciones indígenas. Entonces, claro, ahí son como procesos apartes, porque este, como te digo, es solamente con un grupo específico y sobre temas específicos. Medidas ambientales para hacerse cargo del impacto. Es sobre eso lo que se tiene que llegar a consenso.